Hola, hoy en Todo de Mate estudiaremos algunas propiedades de divisibilidad en los números enteros. Primero comenzaremos definiendo una notación. Considerar a n y x números enteros. Entonces la expresión Rn de x representa el resto de dividir a x por n. Por ejemplo, R3 de 50 es 2, ya que 50 es igual a 3 por 16 más 2. Es decir, el resto que deja 50 al dividirse por 3 es 2. Empezaremos estudiando una proposición que nos explica un poco el álgebra de estos residuos. Para esto, considerar a x, y, n y m números enteros. Según la primera propiedad, el resto al dividir la suma x más y por n es el mismo resto de dividir por n a la suma de los respectivos restos. De forma análoga también tenemos lo mismo para la resta y análogamente también para el producto. Y en el caso del residuo de la potencia x a la m, este es el mismo que el de la mésima potencia del resto. Comprenderemos mejor estas propiedades por medio de la prueba y un posterior ejemplo. Para la prueba se aplica el lema de la división para dividir a x y y por n. Así se puede escribir a x como q1 por n más u, donde u es el resto al dividir x por n. Y también se escribía y como q2 por n más v, con v el resto al dividir y por n. Ahora, para probar la primera propiedad, vamos a sumar a x y así obtenemos lo siguiente. Es decir, q1 más q2 todo multiplicado por n más u más b. Ahora de aquí observar que si restamos x más y menos u más b, esto nos daría un múltiplo de n. Y en el video anterior que te dejamos en las tarjetas, en la última proposición vimos que si la resta de dos números es un múltiplo de n, entonces ambos números dejan el mismo residuo al dividirse por n. Entonces, ya que x más y menos u más b son un múltiplo de n, quiere decir que x más y u más b dejan el mismo residuo al dividirse por n, es decir, lo siguiente. Pero recordar que u y b son respectivamente los restos que dejan x y y al ser divididos por n. Y así conseguimos la igualdad deseada. De forma análoga, restando a x y y, obtenemos lo siguiente. Y aquí nuevamente vamos a tener que al restar x menos y con u menos b, esto es un múltiplo de n. Por lo tanto, x menos y u menos b dejan el mismo residuo al dividirse por n, es decir, lo siguiente. Esto por la propiedad que les mencioné anteriormente. Y ahora nuevamente reemplazamos a u y b por los respectivos restos al dividir x y y por n. Y ahora al multiplicar a x por y se obtiene lo siguiente. Y de esta igualdad observar nuevamente que x por y menos u por b nos daría un múltiplo de n. Así, aplicando la propiedad que les mencioné anteriormente, ya que el número x por y u por b, su resta es un múltiplo de n, entonces ellos dejan el mismo residuo al dividirse por n. Es decir, el resto al dividir x por y por n es el mismo resto de dividir u por b por n. Y nuevamente vamos a reemplazar a u por b como los restos de dividir x y y por n. Y así se ha conseguido la igualdad deseada. Finalmente, para la tercera propiedad no la vamos a probar, pero esta se puede hacer con inducción y utilizando la tercera propiedad. Y ahora vamos a utilizar todas estas propiedades en un ejemplo. Vamos a encontrar el residuo que deja el número 104 a la 16 por 992 a la 12 menos 12 a la 2020 al dividirse por 11. Primero, es fácil verificar que el resto de dividir 104 por 11 es 5. El resto de dividir 992 por 11 es 2. Y el resto de dividir 12 por 11 es 1.
Así que utilizando las propiedades anteriores podemos sustituir estos restos en lugar de los números originales y el resto del nuevo número no se va a afectar. Y así tenemos lo siguiente. Ahora observar que 1 a la 2020 es igual a 1, por lo que reescribimos. Por otro lado, se tiene que 5 a la 16 es igual a 5 al cuadrado a la 8. Luego reemplazamos 5 al cuadrado es igual a 25. Y de aquí se puede obtener fácilmente que el residuo de dividir 25 por 11 es igual a 3. Entonces sustituimos y nos queda lo siguiente. Pero ya aquí 3 a la octava y 2 a la 12 son números de los cuales podemos obtener relativamente fácil sus residuos al dividirse por 11. En el caso de 3 a la 8, su residuo al dividirse por 11 es 5. Y el residuo de dividir 2 a la 12 por 11 es 4. Y así reemplazando nos queda en el argumento 5 por 4 menos 1. Y esto es igual a 19. Y en este punto se obtiene fácilmente que el residuo de dividir 19 por 11 es 8. Por lo tanto, el residuo del número original es 8. De aquí se puede observar que al final la proposición anterior lo que nos dice es que en sumas, restas, productos y potencias podemos reemplazar a los números por sus respectivos residuos. Ahora que vimos cómo se utilizan las propiedades de los restos, ahora sí vamos a ver las propiedades de divisibilidad. Para esta proposición considerar a distinto de 0, b, c, d, m, x y y números enteros. En la primera propiedad tenemos que a divide a a. Esto es fácil de probar ya que a se puede escribir como a por 1. La segunda propiedad es la de transitividad, que establece que para b distinto de 0, si a divide a b y b divide a c, entonces a divide a c. Para probar esto, ya que a divide a b, entonces b es igual a por q1 para algún entero q1. Y ya que b divide a c, entonces c es igual a b por q2 para algún entero q2. Luego, sustituyendo en esta igualdad el valor de b, se tiene que c es igual a por q1 por q2, es decir, a multiplicado por q1 por q2, donde este es un número entero, por lo que por definición de divisibilidad se tiene que a divide a c. La tercera propiedad establece que si a divide a b, entonces a divide a cualquier múltiplo de b. Es decir, a divide a b por c para cualquier entero. Para la prueba, ya que a divide a b, entonces por definición de divisibilidad se tiene que b es igual a por k, con k un número entero. Luego, multiplicando por c a ambos lados de esta igualdad, se tiene que b por c es igual a por k por c, es decir, a multiplicado por k por c. Ya que k por c es un número entero, por la definición de divisibilidad se concluye que a divide a b por c. La cuarta propiedad establece que si c es distinto de 0, ac divide a b por c si y solo si a divide a b. En otras palabras, podemos simplificar o amplificar relaciones de divisibilidad. La quinta propiedad dice que si a divide a b y a divide a c, entonces a divide a cualquier combinación bx más cy con x y y enteros. Y en la sexta propiedad se tiene que si a divide a b y c divide a b, entonces a por c divide a b por d. En otras palabras, se pueden multiplicar dos relaciones de divisibilidad. La prueba de esto es sencilla, ya que si a divide a b, entonces b es igual a por k1 con k1 un entero, y como c divide a b, entonces d es igual a c por k2 con k2 un entero. Multiplicando a b con d, se obtiene a k1 por ck2, es decir, a c multiplicado por k1 por k2. Y ya que k1 por k2 es un entero, entonces ac divide a b por d. Ahora la propiedad 7 establece que si m es distinto de 0, m divide a menos b y m divide a c menos d, entonces m divide a por c menos b por d.
Finalmente, la propiedad 8 establece que si b es distinto de 0, a divide a b y b divide a a, entonces a es igual a más o menos b. En otras palabras, si a divide a b y b divide a a, resulta que los valores absolutos de a y b son iguales. Esta de hecho es una propiedad que vamos a utilizar mucho para probar igualdad de números, especialmente cuando veamos el MCD. Luego de ver estas propiedades, vamos a resolver algunos problemas donde las vamos a usar. Ahora veamos el siguiente problema. Tenemos que a y b son dos números enteros. Si a divide a b menos 1 y a cuadrado divide a b cuadrado menos 2b más 4, hay que probar que a divide a 1. Aquí, para la solución, notar que tenemos que a divide a b menos 1. Y como la segunda hipótesis hace referencia a a cuadrado, haremos que en esa relación a divide a b menos 1 aparezca a cuadrado. Así, usando la propiedad 6 vista anteriormente, se puede elevar al cuadrado ambos elementos en esta relación, obteniendo que a cuadrado divide al cuadrado de b menos 1. Recordar que la propiedad 6 nos dice que podemos multiplicar relaciones de divisibilidad. Entonces, aquí lo que hicimos fue multiplicar a la relación a divide a b menos 1 consigo misma. Y así se tiene que a cuadrado divide a b cuadrado menos 2b más 1. Ahora recordar que por hipótesis a cuadrado divide a b cuadrado menos 2b más 4. Entonces podemos utilizar ambas relaciones para poder eliminar a b cuadrado menos 2b. Para esto, utilizando la propiedad 5, se tiene que a cuadrado divide a la resta de b cuadrado menos 2b más 4 y b cuadrado menos 2b más 1. Es decir, a cuadrado divide a 3. Ya que los únicos divisores de 3 son más o menos 1 y más o menos 3 y a cuadrado es positiva, entonces solo puede suceder que a cuadrado es igual a 1 o bien a cuadrado es igual a 3. Pero no puede ocurrir que a cuadrado sea igual a 3 ya que a es un número entero. Así a cuadrado es igual a 1, es decir, a es igual a 1 o bien a es igual a menos 1. Por lo que en ambos casos se obtiene que a divide a 1 y así se concluye el problema. Finalmente resolveré un último problema. En este problema vamos a considerar que n es un entero distinto de 0 y distinto de 1 y se probará que n cuadrado menos 1 divide a n al cubo más 1 si y solo si n es igual a 2. Se iniciará con la implicación más inmediata, la cual es esta dirección. Aquí consideramos que n es igual a 2. Entonces n cuadrado menos 1 será igual a 3 y n al cubo más 1 será igual a 9. Y en efecto se tiene que 3 divide a 9, por lo que la implicación en esa dirección queda aprobada. Ahora, para la otra implicación se asume que n cuadrado menos 1 divide a n al cubo más 1. Y de aquí, factorizando ambos miembros de la relación de divisibilidad, se tiene que n más 1 por n menos 1 divide a n más 1 por n cuadrado menos n más 1. Y luego, utilizando la propiedad 4, ya que n más 1 es distinto de 0, se puede eliminar a n más 1 de ambos miembros de la relación de divisibilidad. Y así se tiene que n menos 1 divide a n cuadrado menos n más 1. Esto es lo mismo que decir que n divide a n por n menos 1 más 1. Por otro lado, por la propiedad 1, n menos 1 se divide a sí mismo. Y por la propiedad 3, n menos 1 divide a n por n menos 1. Luego, utilizando estos dos hechos y la propiedad 5, se tiene que n menos 1 divide a la resta de ellos dos, es decir, a la resta de n por n menos 1 más 1 y n por n menos 1. Y así n menos 1 divide a 1. Por lo que entonces n menos 1 es igual a 1 o bien n menos 1 es igual a menos 1. Es decir, n es igual a 2 o bien n es igual a 0. Pero esta opción se descarta ya que por hipótesis n no puede ser 0. Y así se obtiene que en efecto n es igual a 2 y concluimos el problema. Y esto es todo por hoy. Recuerda suscribirte a Todo de Mate y compartir este video. Hasta la próxima.